Ok, entonces ahora vamos a abordar lo que es el boletín de visas, ¿verdad? El boletín de visas, para las personas que no conocen, Eli se lo va a plantear correctamente, así que también le vamos a dejar los números de teléfono que están en pantalla y sus redes sociales. Adelante con el boletín de visas. Está bien, muchísimas gracias, Melvin. A la orden siempre. Gracias. Para hablar sobre el boletín de visa, vamos a poner en pantalla primero una imagen, bueno, la imagen que mandé que tiene las rayitas verdes encima, o sea, que está subrayada. Aquí tenemos. La tenemos en pantalla, ok. En el caso de esa fotografía que tenemos ahí, esa es una carta de notificación de acción. Las cartas de notificación de acción son unas cartas que le llegan a las personas que se llaman regularmente I-797C. En esa carta de... ¿Cómo se llama? I-797C. En esa carta de notificación de acción es como si fuera un correo que casi siempre le llega a la persona para irle notificando lo que va pasando con tu proceso de petición. En este aspecto, por ejemplo, cuando llegue esta carta, te indica, como podemos observar en la parte superior derecha, luego en el segundo recuadro, tiene un número, un código. dice después de EAC. ¿Se visualiza bien? Sí, claro. ¿Tú lo ves bien? Claro. Ok. Ok, entonces, debajo de los puntos verdes, que sería la siguiente tabla que dice datos de recibido, ¿verdad? 10-15-2013. ¿Se visualiza esa parte ahí? Sí. Ok, entonces, en esa parte donde dice 10-15-2013, en esa carta regularmente, en la parte superior izquierda, nos dice cuándo se recibe su petición, ¿verdad? Entonces, en la parte derecha de la misma tabla nos dice que su fecha de prioridad es el 10-15-2013, o sea, el mismo día que usted envió su petición. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Esta carta de notificación de acción lo que nos está indicando es cuál es nuestra fecha de prioridad para nosotros saber cuándo vamos a tener una cita y podamos verificar con el boletín de visas cuándo nosotros vamos a tener una visa o cuándo podemos aplicar para trabajar una solicitud. Entonces, vamos a poner en pantalla ahora lo que sería el boletín de visas para dar una explicación más acabada. Ok, aquí tenemos en pantalla lo que es el boletín de visas de diciembre. El boletín de visas es un documento emitido por el Departamento de Estado que es publicado todos los meses. En el boletín de visa lo que se publica básicamente son las fechas de notificación, ok, perfecto. En el boletín de visa se publica todas las fechas de cuándo usted va a tener una visa por países. En el caso, por ejemplo, de América Latina, que nosotros estamos dentro de ese país, está en la tercera, bueno, sería 1, 2, 3, 4. Bueno, a partir de donde dice el recuadro diciembre, tenemos ahí que sería la tercera fila. En la tercera fila tenemos los países de América Latina que son a lo que nosotros correspondemos. Es el que nos corresponde a nosotros, ese boletín de visa. Entonces, regularmente aquí lo que nos indica de manera aplatanado es cuándo nosotros vamos a tener una visa en el consulado. Y nos indica también cuándo nosotros podemos tener los 6 pasos habilitados para trabajarlo. Por ejemplo, primero, antes de nosotros poder estudiar el boletín de visa, tenemos que saber a qué categoría de visas pertenecemos, a qué categoría de solicitud nosotros pertenecemos. Por ejemplo, colócame nuevamente el boletín de visas para desglosárselo. Aquí tenemos el recuadro. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos en el recuadro que tenemos que la categoría F1 es para los hijos solteros mayores de 21 años de edad de ciudadanos americanos. Tenemos que tener claro a qué categoría de esa nosotros pertenecemos, porque hay categorías de visados que usted no la va a encontrar dentro del boletín de visas, como son los hijos menores de los ciudadanos americanos y los cónyuges, los padres y los padres, los hijos menores y los cónyuges de los ciudadanos americanos. Entonces, por ejemplo, tenemos solo en el boletín 5 categorías de visado en lo que tiene que ver con las peticiones familiares. Por ejemplo, tenemos la siguiente que sería la F2A. En el caso de la categoría F2A, son los cónyuges e hijos menores de residentes de menos de 21 años de edad.
Tenemos los F2B, que son los hijos solteros mayores de 21 años de residente, los F3, que son los hijos casados de ciudadanos, y los F4, que son los hermanos de ciudadanos americanos. Entonces nosotros venimos aquí a la tercera fila del boletín de visa para ver nuestro país, que sería en el caso de República Dominicana. Nosotros tenemos, por ejemplo, te voy a explicar un caso básico relacionado a la tercera imagen que publicamos sobre la carta de notificación de acción. Esa carta que exactamente, esa carta que publicamos es una petición de un hermano ciudadano a otro hermano ciudadano. En el caso específico de esta aplicación, pertenece a República Dominicana, ¿verdad? Entonces, esa categoría, que es la categoría F4, ¿verdad?, nos dice, casi no se puede visualizar mucho, pero nos dice que esa petición se solicitó en el 2013, ¿verdad? Entonces, en el boletín de visa nos dice que para la categoría F4 se está trabajando el 22 de abril del 2007. Y ellos son del 2013. Es decir, que ellos tienen que esperar que pasen esos prácticamente casi 5 años de trabajo ante el UCIS para que entonces ellos tengan una visa disponible. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la cuarta tabla que nos habla del F, por ejemplo, que la categoría F4 para aplicar a la residencia estaría para el 1 de marzo del 2008. Esa tabla específicamente nos indica en qué momento nosotros vamos a poder tener los 6 pasos disponibles. Por ejemplo, en el caso particular de esta petición, ya a ellos le llegó su carta del NBC, del Centro Nacional de Visa, con su caso creado. Pero cuando tú entras a la plataforma te dice que aún no hay una visa disponible y tampoco te da acceso a tu poder hacer el pago para subir los documentos y trabajar los formularios que se trabajan en los 6 pasos. ¿Por qué pasa eso? Porque el boletín de visa nos está diciendo que para aplicar a la residencia, que es realmente en el momento que tú puedes trabajar los 6 pasos, en el momento que puedes subir tu acta de nacimiento, tu certificación, llenar el formulario de S260, nos dice que la categoría F4 está para el 1 de marzo del 2008, es decir, que no podemos llenar los 6 pasos porque estamos imposibilitados, porque el boletín de visa nos está diciendo que están trabajando el 2008 y en el caso de ellos son una petición sometida en el 2013, es decir, aún nos queda mucho tiempo por esperar. 2008-2013 son entonces casi 5 años prácticamente, exacto, porque es 1 de marzo de 2008 específicamente. Entonces, hasta aquí entiendo que está clara la explicación de lo que es el boletín de visa de una manera clara y llana, hasta donde tengo entendido. ¿Tú entendiste, Melvin? Sí, claro está. Entonces, Eli, pregunta, desde mi punto de vista, más o menos, ¿qué tiempo puede tener una persona, perdón, en el proceso para sacar una visa? ¿Qué tiempo se tomaría? ¿Una visa de paseo, tú me estás hablando? Sí, de paseo. ¿O visa sí. de residencia? Estamos hablando de residencia ahora mismo. De residencia, ok, sí. en el caso de la visa de residencia me estás hablando. El caso de la visa de residencia, eso va a depender del tipo de categoría que tú tienes para la solicitud. Porque, por ejemplo, ahí con el boletín de visa podemos visualizar los tiempos de procesamiento y nos está diciendo, vamos a suponer, depende de quién te está pidiendo a ti. Si te está pidiendo tu padre, que es ciudadano americano, tú tienes un tiempo de procesamiento. Si te está pidiendo tu padre ciudadano, pero tú eres un menor de edad, tú no tienes ni siquiera que esperar el boletín de visa. Regularmente esas peticiones pueden salir hasta en 1 año, dependiendo la condición. Pero en el caso, por ejemplo, de los hijos solteros mayores de 21 años de edad de ciudadano americano, están trabajando el 2015 y estamos en el 2023. ¿Esa es la categoría F? Esa es la categoría F1. F1. Exactamente. Entonces, aquí tú te puedes dar cuenta más o menos cómo sería realmente, o sea, qué tan rápido, qué tan lento están trabajando y regularmente en qué tiempo te saldría te llegarían tus papeles, como uno dice. Entonces, básicamente, de esta forma es que nosotros podemos calcular. Hay otros tipos de cálculos que también hay que hacer, pero ya eso habría que traer el material para presentarlo y eso, donde las personas pueden consultar también los centros de procesamiento, que tiene que ver de cuándo aprueban tu solicitud.
Entonces, hay otras aplicaciones también que nos habla sobre el estatus del caso. También está la opción de que, vamos a suponer, o sea, todo eso son tiempos de procesamientos relativos, porque a veces, aunque el boletín de visas te diga que, por ejemplo, están trabajando el 1 de enero del 2015, puede ser que tú eres de febrero, vamos a suponer, bueno, de diciembre, perdón, eres de diciembre, pero ellos están trabajando enero. A veces esas fechas del boletín de visa no son tan específicas, puede ser que ellos tengan 2 o 3 meses de retraso, o pueden estar también avanzados en el caso del boletín. Entonces, también, por ejemplo, cuando nosotros, luego de que nos dice, por ejemplo, en el boletín de visa cuándo aplicar para la residencia, o sea, cuándo nuestros 6 pasos están disponibles, hay una opción que si tú, por ejemplo, cuando te toca subir los papeles, tú subes los papeles con errores, si los documentos, por ejemplo, están mal cargados o no están en el formato que ellos te indican, que regularmente son 2 megas para tú poderlo subir a la plataforma, si no la plataforma no te deja subirlo, o ellos no pueden visualizar lo que tú le envías, o le envías un documento con código, siempre te van a estar llegando carta de request for evidence pidiéndote a ti que realmente el documento tiene error, que tienes que volverlo a cargar. Entonces, cada vez que pasa una situación de esa con la plataforma, tu expediente se va retrasando y retrasando. Ahora, si tú desde que te envían la aplicación de los 6 pasos, ya está todo ready, lo trabajas y te lo aprueban de inmediato, pues entonces regularmente ya tu tiempo para tú obtener esa cita en la embajada va a ser mucho más rápido, porque ya tú terminaste tu proceso.